Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. En América Latina y el Caribe hay 70 millones de personas con discapacidad. La falta de infraestructura accesible es una de las barreras que enfrentan. Desde el BID promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, el fortalecimiento institucional en temas relacionados y el desarrollo de estándares de accesibilidad universal en la infraestructura. Un ejemplo es el Programa de Sustentabilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico en República Dominicana, donde se desarrolló una política de inclusión laboral. También se construirán baños accesibles gracias al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Argentina. Y en Brasil se han capacitado a conductores de autobuses para atender a sus usuarios, garantizando la accesibilidad a las estaciones y el espacio público. Además, hemos desarrollado una guía de servicio inclusivo para personas con discapacidad y otras publicaciones en transporte, agua y energía. Estamos haciendo camino hacia una región más inclusiva. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Surf. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos esperamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad. Luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Bienvenidos como cada sábado a su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y mis colaboradores, mis invitados especiales. De verdad que yo estoy agradecida de Dios por darme siempre un sábado más
para conectar con todos ustedes a nivel internacional. Ahí estamos ya en vivo en diferentes plataformas. Estamos en vivo en nuestro canal Discapacidad TV. Y de verdad que yo me siento feliz de ser una madre que está pues alcanzando un legado en su comunidad, pero que también lo está transmitiendo cada sábado en esta plataforma. Esto es un puente de conexión que hacemos con muchas familias, con muchos líderes comunitarios, con padres, con madres, con profesionales y por supuesto con muchos seguidores de nuestra misión. Hoy brindamos una ventana creando una realidad, siendo las voces de muchas familias que muchas veces no pueden hablar, que muchas veces son silenciadas, quizás por las políticas que se hacen en su país, quizás porque la economía le está jugando un papel muy importante en su dinámica familiar. Nosotros somos una plataforma de conciencia, de realidad, sí, porque cada día caminamos en los zapatos de padres que tienen hijos con discapacidad, porque cada día nos identificamos con los procesos y las luchas, los miedos y las noches sin dormir de cada padre. Pero creemos que educándonos, creemos que alzando la voz podemos alcanzar nuestro propósito y hacer ese cambio en una comunidad que necesita, que muchas veces son vulnerables, que muchas veces se sienten solos, para que juntos podemos brillar, para que nuestros hijos en el mañana y en el presente puedan tener mejor oportunidad. Este programa siempre representa a la humanidad en acción. Claro, porque el que me conoce y conoce a las personas que vienen aquí, siempre estamos constantemente en acción. No es porque traemos un tema y lo debatimos y educamos y orientamos. Es porque nuestro caminar día a día, de lunes a lunes, es precisamente haciendo un favor para que la humanidad pues tome conciencia de empatía, de amor, de paciencia, de que todos somos y pertenecemos a un mundo. Porque por eso se llama mundo, por la diversidad que existe. Representamos siempre la valentía de quienes luchan cada día por sus hijos, pero también el agotamiento que ellos cada día reciben. Cada episodio es un abrazo, es un puente, es un diálogo, es una revolución que tratamos precisamente desde el cambio, aportando ese granito de arena. Sí, porque de granito a granito podemos construir una muralla. Pero esto no se hace solo, esto se hace acompañado de líderes y de padres y de personas con discapacidad como tú y como yo. Siempre tratamos de abordar temas de la igualdad, la dignidad, la inclusión, la empatía, la autonomía, pero sobre todo celebrando la diversidad como riqueza humana. Queremos agradecer siempre a nuestra plataforma. Ya estamos en vivo ahí en TikTok, esperando que Muñeca comparta este programa. Y realmente agradecida de todas las personas que están conectadas en TikTok. Nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Dele a la campanita, sigue este programa, que lo que hacemos es orientar. Somos influentes positivos. Sí, porque hay varios influencers que son negativos. Nosotros hacemos una comunicación social, impactando a la comunidad y siendo las voces de muchos. Pero por supuesto estamos en vivo en Discapacidad TV. Hola mundo, como es su eslogan. Sí, estamos conectados a través de Discapacidad TV en todo el mundo. Desde Argentina está Claudio en los controles, transmitiendo para España y toda parte de las Américas. Así es. Y estamos también en vivo desde Boston. ¿Cómo la tecnología, señores, nos ayuda, Porque estamos transmitiendo desde Argentina en los controles, pero yo estoy en Boston, pero aquí tenemos a un Fidel que está en México, pero tenemos una Belizabeth que también está al otro lado del mundo. Y de verdad que eso hace la magia de la tecnología. Como mencionaba el otro día en una cumbre geopolítica, decía que todos debemos de avanzar juntos. No podemos dejar a las personas vulnerables, a los envejecientes y a las personas con discapacidad atrás. Señores, siempre iniciamos con una cita del día, y esta dice así: la grandeza de una comunidad se mide por la forma en que cuida a los más vulnerables. Y eso también va relacionado con cómo un líder realmente representa lo que es cuando trata a sus empleados de la misma manera que trata a gente que le pueden dar, qué sé yo, posibilidades económicas o posibilidades de conexiones, colaboraciones y demás. Entonces, fíjate bien cómo realmente
tú tratas a las personas más vulnerables, a los niños, a los envejecientes, a las personas con discapacidad, aquellos que quizás están en tu compañía y son los que barren, son los que limpian, son los que están ahí para también aportar a que tú salgas adelante? Esa es la verdadera grandeza de un ser humano. Y esa es mi invitación para hoy. Si tú no lo estás haciendo, todavía estás a tiempo de aportar a una comunidad, de aportar a que dejes el legado en tus empleados, dejes el legado a tus hijos, porque muchas veces nuestros hijos incluso miran esas acciones y le estamos pasando ese legado quizás negativo o positivo de cómo cuidar a los demás. Siempre mi hija me dice, mami, a mí no me gusta andar contigo. Yo, ¿por qué, mi hija? No, porque tú ves que ve una gente en la calle, siempre te para ayudar. Miren. Digo yo, mija, ¿cómo yo voy a pasar si hay alguien que necesita ayuda, si hay alguien que necesita de nuestro apoyo? Tengo que pararme a preguntarle. O sea, cada vez que yo veo a un carro que está quedado en la calle, me da el deseo de preguntarle, ¿necesita gasolina? ¿Necesita ayuda? Porque me pongo en los zapatos de esas personas. Y yo creo que así, de esa forma, vamos todos juntos a cambiar el mundo. Sí, porque cambiarlo no es volar y hacer como Superman y la Mujer Maravilla. Es cambiarlo desde tu posición, desde tu profesión, y es lo que están haciendo mis invitados y colaboradores de hoy. Y precisamente estará con nosotros Belisa de Montilla, psicóloga, mi amiga, que ya vino a Boston a visitarnos. Hablará de las vacaciones, señores, y cómo nosotros podemos aprender a esas alertas desde la psicología, porque nuestros hijos también van a experimentar en las vacaciones diferentes emociones. Quizás se van a poner tristes porque no están compartiendo con sus amiguitos. ¿Cómo lidiar con eso? Y por supuesto, Fidel Espinosa, conferencista internacional, hablará del tema cuidar al cuidador. Todo esto y mucho más después de la pausa comercial. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, y en esta oportunidad tenemos la persona que cambia el mundo, o el personaje que cambia o cambió el mundo, y se trata de Christy Brown en Irlanda. Nació en el 1932 hasta el 1981, o sea que ya falleció. Fue un escritor, pintor y poeta irlandés que nació con parálisis cerebral, una condición que afectaba el control de la mayoría de sus músculos de su cuerpo. Los médicos pensaban que nunca podría caminar ni aprender. Sin embargo, Christy demostró que estaban muy equivocados. Aunque tenía muy poca movilidad, logró controlar el pie izquierdo, que se convirtió en su principal herramienta para escribir y pintar. ¡Wow! Escribió su famosa autografía, Mi pie izquierdo, My Left Foot. Se convirtió en un reconocido escritor y artista. Inspiró a millones de personas al demostrar que las limitaciones físicas no impiden el desarrollo, ni talento, ni creatividad. Su vida fue llevada al cine en la película Mi pie izquierdo. Así que búsquela porque hasta yo la voy a buscar. Protagonizó por Daniel Day-Lewis, quien ganó el premio Oscar por su interpretación.
Ay, esa es la película que voy a ver este fin de semana. ¿Por qué él cambió el mundo? Porque rompió los prejuicios sobre la discapacidad y mostró que las personas con parálisis cerebral pueden aprender, crear arte y escribir y alcanzar grandes metas, recibiendo apoyos y oportunidades. Y por eso elegimos a esta persona tan importante, Christy Brown, como una persona que cambia el mundo. Y otra persona que ya está viva, gracias al Señor, y todavía sigue impactando también el mundo de muchas personas con discapacidad en la salud mental y en otras áreas desde la psicología. Mi amiga, mi compañera, mi colega, sí, porque estudiamos juntos, neurocoach. Ahí está ella, pues ya, como siempre, preparada para la acción. Hoy Belizabeth Montilla, psicóloga familiar, estará hablando de cómo nosotros podemos identificar esas emociones y cambios que pasan con nuestros hijos después de las vacaciones. A mí, cuando están en vacaciones. Muy buenos días, bienvenida a tu programa. Hola, muy buenos días. Agradecida siempre de compartir este espacio donde aprendemos juntos y crecemos juntos. Así es, amiga, así es. Realmente este tema nos atañe a muchos padres porque quizás no le damos la importancia de que nuestros hijos estén compartiendo un año entero con sus amigos, quizás como el mío, que tiene 12 años, ya se enamoró de una, y esto puede afectarle emocionalmente el que no está mirando a esa persona diario. Por supuesto. Tenemos que tomar en cuenta que en muchos de nuestros países latinoamericanos, sobre todo, y algunos de Europa, pues están saliendo de vacaciones los chicos, y esto genera una dinámica diferente a nivel social, pero sobre todo a nivel familiar. Es por eso que me gustaba mucho el darle el énfasis a las vacaciones, porque es la etapa para reconectar en familia, para soltar ciertas cosas y para darnos cuenta lo importante que es el conocer a nuestros hijos, conocer a nuestros niños, a nuestros adolescentes que están en vacaciones. El ritmo de los padres no cambia mucho porque mantienen igual sus actividades laborales y esto también genera estrés, angustia, sentimientos de vacío por no estar en compañía de sus hijos que salen de vacaciones. Y esto a su vez genera como una cadena de emociones no tan gratas para los chicos, porque los chicos también se sienten sin un plan, sin actividades concretas, sin esas rutinas. Entonces es muy importante darnos cuenta que las vacaciones también tienen emociones que deben ser gestionadas tanto en los padres como en los hijos. Y sacarle el mayor provecho también, ¿para qué? Para trabajar nuestra salud mental, para trabajar esta parte de que si nos vamos a ir a un paseíto, a salir de viaje, también tenemos que aprovechar, no importa el tiempo que se tome la familia para salir, yo siempre lo recomiendo, algo a las necesidades que pueden tener, pero que lo hagan. Es muy importante tomar unas vacaciones de las rutinas normales, tanto los chicos como sus padres. Esto ayuda terriblemente, ayuda grandemente en la parte de producción de serotonina para regular nuestras emociones. Nos ayuda a bajar el nivel de cortisol que suele estar a full en los chicos. Nos ayuda a manejar también el equilibrio de la dopamina para sentirnos más motivados, para sentirnos con nuevas energías. Entonces, bioquímicamente en nuestro cerebro ocurren cambios en las vacaciones, cuando sobre todo tomamos estos descansos en familia, que salimos a un paseíto, a conocer algún lugar turístico, así que es muy necesario. Imagínense que en algunos lugares de Europa es indispensable tomar las vacaciones, no hay opción, tienen que salir de vacaciones, el sistema acogió las vacaciones como parte del cuidado de la salud mental. Yo debí de casarme con un europeo entonces. Y tú sabes que mi esposo está escuchando este programa. Hola. Okay. Es necesario las vacaciones y sobre todo para la salud mental y la estadística lo dicen, que las personas que hacen y sacan tiempo para las vacaciones pues tienen incluso un mayor rendimiento con sus parejas, con sus familiares y también en la producción laboral. ¿Escuchó, Jonathan?
Totalmente, totalmente, mi querida Raquel. Es importante darnos estos espacios. E incluso hay estudios que recomiendan que deberíamos aprender a tomar vacaciones trimestralmente, aunque sea de 3, 4 días, porque justamente nos introducimos tanto en las actividades, nos sumergimos en este alto nivel de cortisol que hace que empecemos a estar irritables, tensos, que afecte el sueño y todos estos otros funcionamientos normales. Así que si es que pudiéramos programar vacaciones cada 3 meses sería ideal. Ahora, Elizabeth, volviendo a lo peque, como dicen en Europa, porque ya que nos quedamos en Europa, vemos como, claro, ellos se desestresan porque no tienen un régimen, porque no tienen la presión de la escuela, de los materiales que tienen, de los proyectos que tienen que entregar, pero por eso debemos de olvidar de que nuestros hijos tengan rutina, que ellos pues se acuesten a la hora que quieran, se levanten a la hora que quieran, hagan lo que quieran porque no están en vacaciones y cómo, si esto pasa, que tú y yo ya sabemos cuál es la respuesta. Si esto pasa, ¿cómo esto también distorsiona su rutina y su comportamiento? Lo importante es darnos cuenta que las rutinas también nos dan estabilidad. Por más de que digamos, no, es que la rutina, estoy cansado, sí, agotan, pero también nos dan estructura. Es como que nos dan el camino a seguir en nuestro día a día. Entonces, obviamente las rutinas no pueden ser las mismas porque ya no van a la escuela, al colegio. Sin embargo, deben haber rutinas porque si no, el niño, la niña o el adolescente no sabe qué hacer con ese tiempo libre. Lo importante es que de acuerdo a las edades de los hijos podamos identificar qué son las mejores opciones para que puedan ocupar su tiempo. Lo importante es que cambien de actividad. Obviamente, aquí las rutinas van a ser un poco más flexibles, sin exigencias académicas de por medio, o es lo que yo recomiendo, por lo menos el primer mes de vacaciones, sin exigencias académicas de por medio. Es decir, si le vamos a poner, acá en Ecuador hay estos famosos planes vacacionales o el vacacional. Si vamos a utilizar ese tipo de cursos, tratemos que sean cosas al aire libre, cosas que tengan contacto con animales, cosas que tengan contacto con otros niños, que tengan que ver con un deporte, que tenga que ver con arte, pero que pueda ser justo lo contrario, aquello que no se hace durante el tiempo académico escolarizado. Ahora, tenemos muchas veces atender a crear una expectativa sumamente perfecta, que vamos a tener las mejores vacaciones, que esto va a pasar, que esto va a pasar. Por ejemplo, el niño mío de 12 años precisamente me pregunta que dónde vamos a viajar. Ya tenemos un plan, pero le dije, este año vamos a disfrutar más de la piscina, que sería la alberca en España. Le dije, tenemos la playa cerca, vamos a ir más a la playa y vamos a disfrutar como familia en tiempo de calidad. Está bueno crearle una expectativa irreal a nuestros hijos y cómo esto puede frustrar y la decepción que ellos pueden tener. Justamente es eso. A veces estos viajes así súper top, súper wow, ¿qué generan? Generan estrés, generan angustia. Entonces termina siendo un viaje que probablemente me va a ver mi hijo o mi hija que estoy tensa, que estoy molesta, que estoy irritable porque no sabemos qué es lo que hay que hacer. O por el contrario, puede ser que exista una lista innumerable de tareas que queremos hacer en ese viaje que en lugar de generar descanso, en lugar de generar un momento grato en familia, pasamos tan ocupados en los atractivos, pasamos tan ocupados en las actividades que hacer, que justamente eso hace que evitemos la conexión familiar. De allí la importancia de que vacaciones tiene que ver con descanso, por favor. A veces incluso usamos el refrán de vacaciones para las vacaciones, descanso para las vacaciones, porque venimos a veces tan cansados de rutinas extenuantes que realizamos en las vacaciones, que lo único que hace es querer seguir descansando y ya nos toca iniciar las clases o nos toca iniciar los trabajos. Entonces, ahora bien, tú tocaste un tema que le compete a Fidel, porque incluso un día yo hice un post. Fidel, yo soy la mujer de los posts. Y yo digo, estoy en un lugar diferente, pero con mi misma realidad. O sea, Fidel, no sé si tú conoces, tengo un niño que tiene parálisis cerebral, usa diaper, no es verbal, su feeding tube tiene un tubito para alimentarse. O sea, cambió
mi escenario, pero mi realidad no cambió. O sea que nosotras las madres con hijos con discapacidad nunca tenemos vacaciones. Explícanos eso, Elizabeth. Justamente es importante también para las personas que viven esta situación a nivel familiar, que es tan agotador física y mentalmente, porque hay que reconocerlo. Y ojo, aquí no solamente hablemos de aquellas familias que tienen algún miembro con discapacidad, porque los hijos en general son disuasivos de nuestra atención. Entonces, necesitamos descansar de los hijos también. Necesitamos ese espacio de conexión para la pareja, por supuesto que sí. Y eso hace que tengamos que organizar de una forma diferente las vacaciones. Y ahí es donde yo digo, deberíamos tener algunas especies de como que tiempos fuera, ¿no? Como pareja, como individuo, como padres, de esos roles, para que también podamos respirar, valorar, reconocer y agradecer lo que Dios nos ha permitido vivir y sobre todo recargar energía para continuar. Pero lo importante es tratar de no generar rutinas terriblemente exhaustivas, controladas, con mucha precisión, donde no vamos a generar el efecto beneficioso de tener vacaciones. We are live in TikTok, and somebody asking what is the topic that we are talking, and we are talking about how our kids emotionally change in vacation. Can be positive, it can be negative. Elizabeth, ya para finalizar, me gustaría que le dé herramientas necesarias a los padres para que cuidemos el bienestar en cuanto a tener un equilibrio emocional, entender las emociones, validar las emociones y pues hacerles ese acompañamiento para que ellos puedan reiniciar las labores educativas de manera también estable. Bien, tengamos en cuenta que los chicos en esta época probablemente quieran dormir más. Observemos si es que este descanso va en relación a las actividades diarias. Acordémonos que en la adolescencia se altera un poco este reloj biológico con el sueño y desean dormir muchas más horas, que también es parte de los cambios hormonales que están teniendo los muchachos. Y es importante manejar esto como indicativos de también que no se esté afectando mucho su estado de ánimo. Es decir, si empezamos a ver alertas de un sueño excesivo, irritabilidad excesiva, tendencias a querer estar encerrados en su habitación, que quieran no salir con familiares, pueden estar atravesando una reacción emocional producto de el haber suspendido sus actividades académicas. Además, acordémonos que en la adolescencia hay una depresión silenciosa que es producto de haber dejado la niñez y de todavía no sentirme un adulto que tiene habilidades completas para desenvolverse en la vida. Entonces, ahí hay variantes emocionales que hay que tomarlas en consideración y hay que ser como padres, buscar lo que justo mencionaste hace un momento, conexión. Yo creería que hoy la mayor riqueza que le podemos dejar a nuestros hijos es esos vínculos, esa conexión, ese enseñar con el ejemplo a hacernos cargo de aquellas cosas que no nos salieron tan bien probablemente, y eso se llama reconocimiento, ¿no? Entonces, recordemos siempre que somos el principal modelo para nuestros hijos. La información que reciben de nosotros es sin filtros, ellos no nos ponen filtros, ellos nos ven tal cual somos. Entonces, el reto como padres está en justamente desarrollar estrategias de liderazgo con nuestros hijos, desarrollar el autoconocimiento, desarrollar estos elementos de comunicación asertiva para poder de esa manera tener mayor confianza y que podamos detectar situaciones que tal vez no estén yendo tan bien en la salud mental de nuestros hijos. Ahora bien, y sé que te pedí que encerrara pues ya la finalización de tu tema, pero hay alguien que me está preguntando en vivo, ¿y qué hay de nosotros los padres? El estrés, las angustias, muchachos que comen, tú pones una despensa en vacaciones, la compra hoy y ya a los 3 días se fue. El estrés también que tenemos porque nos preguntan todos los días, what we gonna do today? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Entonces, ¿cómo también nosotros los padres manejamos estrés y nuestras emociones?
Para los padres es muy estresante que los hijos estén de vacaciones, eso hay que reconocerlo. Yo diría que más. Sí, por supuesto. Porque muchas veces tenemos incluso hasta que dejar de trabajar y trabajar desde el hogar, aquello que pueden, y suspender muchas actividades, quizás que te dejen o no beneficio económico porque nuestros hijos están de vacaciones. Correcto. O sea, que afecta a la economía también. Claro que sí, vas a tener un pequeño viaje, tienes que colocar a tus hijos en actividades, consumen más alimentos en casa. Por supuesto, la época de vacaciones es el momento en el que se genera mucha intranquilidad para los padres, porque aquellos que no pueden estar en casa tienen que dejar a sus hijos solos en los juegos, en los videojuegos o en los juegos en línea, con los celulares sin control, etcétera. Entonces sí se vuelve también una época estresante para los padres. ¿Qué hacer? Flexibilicémonos con actividades. Por ejemplo, organicemos los fines de semana, los domingos, cómo va a ser las rutinas de la familia para esa semana. Podemos ya empezar también a delegar responsabilidades, no impuestas, no con estricto manejo de ellas, pero sí... Casa, y tú sabes que en esta casa siempre hay cosas que hacer. Y cada vez que le pongo una nueva tarea a mi hija, ayer le dije, ven, arregla la despensa porque está desorganizada y hay que arreglarla. Entonces todos los días estoy buscando algo para que ella también aporte también en la casa. Y lo importante es no hacerles sentir a los chicos que es una obligación, porque ahí lo van a rechazar. Entonces lo importante es hacerles sentir a los hijos que son equipo, sea la edad que sea. Si es un niño de 7 años, si es un adolescente de 13, si es de 16. Hay que hacerles sentir que somos equipo y que sin eso, pues no funcionamos bien, no marchamos como familia. Así es. Elizabeth, a lo que tú estás hablando, tú sabes que mi mente está en 10,000 cosas. Entonces, te visualicé con un programa aquí en Discapacidad TV y se va a llamar, oye, ya yo le tengo título y todo, La psicóloga Elizabeth en su hogar, con secciones de psicología. Claudio, llámamela por favor, que ahí ya hay un programa nuevo. Elizabeth, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo podemos encontrar tu libro? Bueno, mi libro está en Amazon, Cuando el amor no alcanza. Y pues me pueden encontrar colocando en la barra de Google mi nombre, Elizabeth Montilla, y eso les lleva a mi Instagram como soy Beli Psicóloga, TikTok, Facebook. Estoy en todas las redes, dispuesta a acompañar cualquier situación que estén atravesando. La psicóloga más bella del mundo. Así que, y es mi amiga. Te quiero mucho. Señores, vamos a una pausa comercial y retornamos con Fidel, que ya está ahí escuchando, sé que está anotando, porque de eso se trata este programa, que juntos podamos hacer ese acompañamiento y educarnos. Pausa comercial y retornamos con más. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y en esta oportunidad pues le presentamos un resumen
de las noticias más relevantes sobre discapacidad alrededor del mundo. En la Unión Europea fortalece la tarjeta europea de discapacidad. La Unión Europea continúa avanzando en las implementaciones de una tarjeta común para personas con discapacidad. Esta iniciativa permitirá acceder más fácilmente a beneficios y servicios y apoyos en los distintos países miembros y movimiento en una mayor movilidad, en la inclusión y en la igualdad de oportunidades. En Japón, amplían la accesibilidad en la transportación pública. Las principales ciudades japonesas siguen mejorando su sistema de transporte mediante las instalaciones de ascensores y señalizaciones táctil y nueva tecnología de asistencia. Estas mejoras facilitan la movilidad e independencia de las personas con discapacidad y fortalece una sociedad más accesible para todos. En Canadá, aumentan oportunidades laborales inclusivas. El gobierno canadiense anunció nuevas inversiones destinadas a fomentar las contrataciones de personas con discapacidad. Además, se ofrecen apoyos a empresas que desarrollen espacios laborales y accesibles e inclusivos, promoviendo la participación plena en el mercado laboral. La inteligencia artificial impulsa la comunicación inclusiva. Diversas compañías tecnológicas han desarrollado herramientas de inteligencia artificial capaces de convertir las voces en texto y traducir lenguaje de señas en tiempo real. Esta innovación está ayudando a derribar barreras de comunicación, ampliando las oportunidades para personas sordas en todo el mundo. El crecimiento del deporte adaptado a nivel mundial. Las federaciones deportivas internacionales reportan un aumento significativo en la participación de atletas con discapacidad en competencias nacionales e internacionales. Este crecimiento fortalece la visibilidad y el reconocimiento y la inclusión a través de los deportes. Señores, hasta aquí noticias positivas en Cambiando el Mundo. Y así pasamos con nuestro invitado especial de hoy. Él es Fidel Espinosa, quien hoy va a hablar de un tema muy importante y realmente es conferencista. Él aporta a una humanidad para que haya un cambio. Y el tema de hoy es cómo cuidar al cuidador. Muy buenos días, bendiciones. Gracias por estar en nuestro programa. Y si puede hacer un resumen de tu currículum para que los que te van a escuchar pues sepan de qué se trata. Muchísimas gracias. Hola mundo, como dicen en el programa. Hola Raquel, gracias de verdad por esta invitación. Y qué maravilla tener la oportunidad de compartir. Tengo ya muchos años dando conferencias de todo tipo, enfocadas originalmente a toda esta parte de empresas, liderazgo, motivación, desarrollo humano, etcétera. Pero fíjate que últimamente me he ido enfocando y me he ido especializando en este tema de las neurodivergencias, porque dentro de las investigaciones que me ha tocado hacer, me doy cuenta que creo que todos somos neurodivergentes, no hay una persona que sea igual a otra, llegando a la conclusión de que realmente ser normal es lo anormal, porque verdaderamente todos somos diferentes. Entonces me he dedicado desde hace muchos años a dar conferencias, bendito Dios, a nivel internacional. Tengo la oportunidad de trabajar para diferentes marcas, transnacionales, nacionales, gobiernos aquí de México. Y bueno, pues eso en la parte de la línea de conferencias. ¿Cómo me preparo? Pues tuve la oportunidad de estar en Canadá preparándome como International Speaker. Tengo la oportunidad de estudiar la carrera de actuación, estudio la carrera de administración de empresas y termino la maestría en arte en la Universidad de Guanajuato, grado laureado, bendito Dios. Entonces, pues definitivamente busco prepararme y seguir. Tú sabes que esto es de estar siempre adelante, adelante, adelante. En el 2008 publiqué un libro pequeñito que se llama Historias para contar y reflexionar, el cual estamos sacando la segunda edición en ebook, que además está disponible para todo el público que lo necesite y lo quiera, completamente gratis. Es un regalo que le quiero dar al mundo de si algo te sirve, tómalo.
¿no? Entonces, pues ya tenemos muchos años en esto, Raquel, querida, y pues feliz de estar esta mañana aquí compartiendo temas importantes que creo yo para la sociedad, pues definitivamente nos ayudan en el día a día. Y más que me encanta que estamos en un grupo de líderes internacionales y de repente, como tú dices, cada quien coge el área que le interesa. Y cuando yo vi este tema, yo digo, no, pero este es el hombre mío, déjame invitarlo. Y mira cómo desde el otro lado del mundo alguien te ve, alguien te identifica. Y qué lindo, de eso se trata nosotros estar congregados quizás en grupos de líderes así, o quizás estar transmitiendo estas imágenes y estas informaciones a través de los medios de comunicación. Cuidar. Ya sabes que soy madre y este tema por eso me identifiqué muchísimo. Pero hay muchos padres que no han tenido la conciencia y la importancia que para yo cuidar, para que mi vaso yo pueda dar de esta taza con agua o quizás con café o jugo a mi hijo, primero tiene que estar llena. Y así es el ser humano. Antes de dar, yo tengo que darme a mí misma. ¿Cómo podemos identificar, cómo podemos ayudar, cómo podemos iniciar este tema que es tan importante? Porque hay tantas personas que están cuidando a hijo, a esposo, a los abuelos, a los padres. Ayer hablaba con una mamá que su mamá tiene Alzheimer y no hay más nada que desgastante que cuidar a una persona que tiene discapacidad, que su desarrollo neurológico, si por ejemplo como el caso de mi hijo tiene 20 años, su desarrollo neurológico es de 2 a 3 años, esto es desgastante. Totalmente, fíjate que podemos empezar con una verdadera empatía. Siempre se habla de la palabra empatía, pero lo hablamos de dientes para afuera. Pero no nos ponemos a pensar que la familia que cuenta con un chico o una chica con necesidades diferentes, con algún tipo de discapacidad, pues de entrada tiene que sentir las miradas y el peso social de cualquier lugar a donde se presentan. Desde ahí ya le está sumando al estrés de la persona. Ya le está sumando de alguna manera el que ya me están viendo, que si babeó un poquito, que si se le cayó el agua porque no la pudo agarrar bien, que si viene en silla de ruedas, que entonces son pequeños factores que desde el momento que la gente entra en contacto con la sociedad, imagínate ya la presión de las miradas. Desde ahí empezamos en ser empáticos, decir, oye, entiendo que esta familia tiene una persona con discapacidad, en lugar de estar sintiendo como el juicio, ¿no? O sentirse juzgados. Entonces desde ahí se empieza a generar el estrés. Algo que comentaron hace rato que me pareció muy interesante, porque decían, los chicos salen de vacaciones. Está increíble, pero hay alguien que no sale de vacaciones, al contrario, sus vacaciones se complican, porque además es una gran fortuna las personas que tienen la oportunidad que tengan quien les cuide a los hijos en los que trabajan. Pero en las estadísticas, o sea, y eso es por lo menos en México, te puedo decir que el 75% de las personas, de las cuidadoras, son mujeres. El 75%. Y el 96% de esas mujeres, de alguna manera van alcanzando síntomas de ansiedad crónica. Entonces, y eso diagnosticado, no creas que tengo ansiedad, no, diagnosticado. Y lo más importante, 9 de cada 10 mujeres se ven en la necesidad de tener que renunciar a sus trabajos, disminuyendo su nivel de vida. Entonces, si verdaderamente esto le agregamos la estadística que la mayoría del 75% de mujeres que mencionaste es porque sus esposos abandonaron el hogar por cualquier excusa, quedándose ella al cuidado de sus hijos, haciendo que la responsabilidad sea mayor. Correcto. Entonces, ya partiendo de ahí, imagínate el nivel de estrés que pueden generar, y eso a su vez representa el que tengan que enfermarse, por decirlo de alguna manera, antes de que esas criaturas sean adultos. Empiezan con determinados problemas derivados del estrés y empiezan a tener afectaciones. Entonces es bien importante, si queremos ser verdaderamente empáticos, alza la mano y dile, ¿cómo te ayudo? ¿Y a qué voy con esto? A que en este tiempo, si queremos que verdaderamente la gente que es cuidadora esté con ese vaso lleno, definitivamente se tiene que dar sus espacios. Necesita tener sus espacios, pero sus espacios verdaderamente personales, no nada más ir al baño.
independientemente de ir al baño, que son sus 5 minutos que pueda tener, no, durante el día tener... Si acaso. Y eso sí pueden. Sí, porque yo siempre soy la última porque tengo que preparar a todo el mundo y me baño más rápido que todo el mundo, como parada, porque ese es el estilo de vida de uno, lamentablemente. Y comes frío y jamás te sientas, y en lo que te estás sentando ya se necesitó hacer otra cosa. Entonces tú también necesitas tener el espacio de decir, me voy a sentar a comer, punto, a comer, disfrutar tus alimentos. A partir de ahí, entonces pensar en 20 minutos que te puedas salir a tomar el sol, a respirar, a oxigenarte, a relajarte, eso te va a ayudar muchísimo. Otra cosa, tu espacio hasta para el baño. Muchas veces ni siquiera tienes oportunidad de darte una ducha relajante, que verdaderamente disfrutes. O sea, te conviertes en una máquina de tiempo. Tiempo tiene que ser todo rápido. Todo lo tienes que terminar de una manera veloz. ¿Por qué? Porque algo se puede necesitar. Entonces, por otro lado, también es importante tender de alguna manera tus redes de apoyo, tus relevos. Se vale pedir ayuda. Yo sé que es difícil y no todas las personas tienen para pagar a una persona, pero sí se vale de alguna manera, y eso ahí es donde tenemos que concientizar a la familia y a los amigos. No nada más es la llamada de ¿cómo estás? Ay, sí me imagino, ¿no? O te entiendo, no. O ni siquiera, hay personas, incluso hermanos, padres, que te llaman y ni siquiera dicen eso, que validan cómo te sientes, o quizás, aunque no quieran hacerlo porque están lejos, pero por lo menos preguntar en qué te ayudo, cómo te puedo ayudar desde la distancia, porque muchas veces nosotras, las madres que tenemos hijos con discapacidad o el cuidador, simplemente necesita escuchar, que lo escuchen, uno descargar y que el otro tenga la paciencia y el tiempo para escuchar. Muchas veces eso es una ayuda. Claro, porque además ahí nos enfrentamos a otro tema importante social, que tú quieres descargar, tú quieres desahogarte. No quieres que te den consejos, no quieres que te resuelvan la vida, porque eso tú lo vas resolviendo en el día a día. Y en el momento que tú empiezas a decir, es que me siento así, así. No, no te sientas así, es una bendición. No, velo del lado positivo, que es de aprendizaje. No, a ver, espérame, no quiero aprendizajes, me siento así. Entonces, somos muy, por evadirnos, le quitamos validez a tus sentimientos. Entonces, esa parte es muy importante también. Ahora, Fidel, la culpa. Y tú sabes que es algo muy común en el cuidador. Yo antes ni siquiera iba al salón, me arreglaba los pies, las manos, porque yo decía, ese tiempo yo lo puedo dedicar a mi hogar, aunque mi hijo no esté, puedo dedicarlo en otras cosas. Hasta que entendí que ese tiempo yo me lo merecía y que eso me podía ayudar a yo dar un mayor rendimiento cuando mi hijo llegara de la escuela. Claro, eso es importantísimo, porque es tu estado de ánimo desde cómo te ves. Hay gente que no vuelve a verse en el espejo, Raquel. O sea, es impresionante. Y deja que se vea en el espejo, que se pase un cepillo por la cabeza, porque está tan ensimismada en querer atender y le da culpabilidad hasta meterse, como decía hace rato, una ducha, un baño o arreglarse, ¿no? Te descuidan físicamente. Sí, el otro día yo vi una señora que tiene mi edad. Siempre digo mi edad, Fidel, tú nunca vas a encontrar una mujer que a mucha honra diga su edad. Voy a cumplir 50 en julio. Y la señora parecía de 45, que tenía como 80 años. Y ella decía, ay, es que yo no tengo tiempo, es que esto. Entonces yo le digo, no, mamá, tú tienes que sacar tiempo para ti, no puedes descuidarte, porque entonces eso afecta emocionalmente y sin darte cuenta va a caer en una depresión. Sí, por supuesto. Imagínate ahora, caes en una depresión y entonces ¿quién va a cuidar a quien tú cuidas? Por eso es tan importante, ojo, la sensibilización no es tanto a la persona que cuida, porque más sensibilizada no puede estar. La sensibilización es a la gente que la rodea para que sea verdaderamente un pilar de contención, pero además, para las personas que están cercanas, pues tener esa compasión, no por la persona que vive con esa condición, sino con la persona que ayuda a que pueda vivir con esa condición. No sé si me explique, pero es bien importante no olvidarnos del cuidador. Si el cuidador no está bien,
emocionalmente, físicamente. Bueno, a veces están atendiéndolos con hambre y claro que se ponen de malas. Y entonces de repente ya le hablaron feo y sale peor porque ya me siento culpable porque le hablé feo, pero no me pongo a ver que ni siquiera me di un tiempo para comer un sándwich. Entonces, sí es bien importante que empecemos a leer un libro. ¿Hace cuánto no leen un libro? Tú mencionabas hace rato lo del TDAH. Yo te voy a decir, para ti es un superpoder. Porque esa es otra. Mucha gente lo agarra de pretexto, y lo decía precisamente en una entrevista esta semana. Les digo, es que lo agarran de pretexto para justificar una bobería. No, los que tenemos TDAH y los hemos sabido aprovechar, para nosotros es un superpoder. Porque entonces tienes ideas, por eso eres creativo, pero trabajas, pero además así te pudiste desvelar ayer, hoy en la mañana estás temprano, pero además estás activo, pero además estás rápido, y además la vida diaria. Porque oye, y tú me estás diciendo algo y no lo sabes. Ayer Claudio y yo grabamos 2 programas y nos fuimos, él se fue tarde porque en Argentina es bien de noche y él se fue tardísimo. Pero mira cómo estamos aquí, con ánimo, con deseo, porque también una de las cosas del TDAH es que cuando tú te apasionas en algo, oye, no hay nadie que te gane en esa área. Claro, bueno, nos pasó hace ratito que me dijiste, ya vas tarde, es que ya es hora te traes hora de México. Y yo ya estaba realmente, yo estaba haciendo tiempo para ver, porque yo ya estaba listo. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es estar listos para atender a las personas. Y hace rato lo comentaban, no se necesita para las vacaciones que tengas una persona con un estilo de vida o una condición de vida diferente. Los que tenemos adolescentes lo batallamos. Yo tengo 2 hijas adolescentes y es exactamente la misma situación. ¡Pobrecito! Yo tengo una de 16 y uno de 12 que era muy cariñoso conmigo y ya es una distancia. Y ya se cree que es un hombrecito. ¡Ay, sí, claro! Antes te dejaban cargar y no te dejaban ni nada. Y ahora ya no quieren estar con uno. Pero es normal. Pero eso que mencionas tú de la culpa es bien importante. No puede generarte culpa el querer estar bien para poder ayudar a que las otras personas estén bien. Y esto aplica no solo a las madres cuidadoras de personas con condiciones especiales, aplica para todas las mamás. Luego dicen, es que ¿por qué la dejaron? Pues porque se olvidó hasta de ella misma. No, y aplica igual para los varones. Ay, ese otro tema que tenemos que abordarlo más adelante, porque muchas veces somos culpables precisamente de que nuestras parejas pierdan el deseo y no sacar tiempo y no dedicar ese tiempo con nuestra pareja, aunque sea de ir a la esquina a comernos un café agarrado de la mano. Y eso es muy importante porque eso incluso te da mucho ánimo para tú seguir en tu día a día con tu pareja y con tu hijo. Fidel, recomendaciones para identificar si realmente yo necesito buscar ayuda profesional porque ya tengo un agotamiento y necesito una atención médica o una atención de un profesional. Pues mira, yo la verdad creo y estoy convencido que la ayuda profesional es parte de la canasta básica. No te esperes a determinar si algo te está generando el estrés o si algo te está afectando. No te debes esperar a detectarlo tú porque a lo mejor puede ser demasiado tarde. No, lo más importante es que si tú tienes cualquier tipo de condición, necesitas ayuda, la que sea. O sea, me refiero. Fidel, yo soy bien jocosa y yo cuando la gente habla me imagino cosas. Y yo incluso he puesto mi paz tan primero que le digo a mi esposo, no me des estrés, porque el día que me des estrés. Claro, eso es importantísimo. Mira, yo lo comentaba, en este mes yo tenía cita con mi terapeuta. Pero como tú sabes que a veces tienes que financiar los eventos en donde te presentas y luego entre el pago y etcétera. Dije, no, es que no me alcanza para la cita. Tengo 2 opciones, o la cita con la terapeuta o la señora que me ayuda en la casa. Exacto. ¿Qué es lo que me da paz? La señora que me ayuda en la casa. Dije, ¿para qué voy a ir a pagarle a la psicóloga para decirle es que necesito que mi casa esté arreglada? Mejor le pago directo a la señora y nos ahorramos una consulta. Pero ese es el objetivo que debemos de buscar. ¿Qué es lo que te da paz? Si de entrada tú tienes una persona con discapacidad cerca, por supuesto que necesitas apoyo emocional, por lo menos para que te escuchen.
no lo puedes dejar en una plática de café, no lo puedes dejar en una plática, porque además dependerá de las circunstancias y el contexto de cada caso para que verdaderamente las personas puedan saber si eso les está generando una depresión o la depresión ya venía desde antes. Entonces, por eso yo digo, es tu canasta básica. Mira, tú sabes que, wow, este tema a mí me apasiona y me encanta hablar contigo, aunque es la primera vez que lo estamos haciendo, porque hemos conectado, tenemos como un clic. Y déjame decirte que identificaste algo que muchas veces padres vienen arrastrando mochilas de culpa, de miedo, de trauma, de lo que me pasó, no han sanado su niña interior o su niño interior. Y cuando viene papá y el Señor le da un hijo con discapacidad, ahí se vuelve más pesada esa carga. Y si tú no buscas ayuda profesional, si tú no identificas y valida y busca terapia y perdona y sigue adelante, te vas a embromar. Claro, y además se vale, porque eso es importante, casi siempre contenemos la emoción con cuestiones, hay que ser respetuosos, pero con cuestiones religiosas o cuestiones mentales o metafísica, etcétera. Pero en el momento que tú lo estás viviendo, es normal que explotes y nada. No, pregúntate para qué, no por qué, no, es el por qué. Yo ahorita quiero respuestas, quiero saber, no te sientas culpable, al contrario, suéltalo, explota, llora. O sea, verdaderamente saca toda esa emoción. ¿Por qué? Porque ya entonces, cuando saques todo, que limpies ahora sí que el corazoncito, el alma y lo que tengas que limpiar, entonces ya vas a poder objetivamente tomar mejores decisiones. Pero sí, definitivamente tenemos que trabajar mucho y no nada más, ojo, yo lo que insisto es, no es solo para las personas que tienen familia con determinadas condiciones, es para todos. Hasta los profesionales, porque mira cómo tú también sacas tu tiempo para tú ir a tu terapia, para tú ir a hacer lo que tienes que hacer, para dar un mayor rendimiento a la comunidad. Fidel, ya para finalizar, tus recomendaciones de aquellos padres que todavía no han entendido la importancia de cuidarse para seguir cuidando. Pues yo simplemente dejaría sobre el tintero la pregunta, ¿cuánto le quieres durar a tus hijos? Y si tanto te preocupan a los niños que cuidas, ¿cuánta seguridad tienes que les vas a durar con el ritmo de vida que estás llevando ahorita? Porque también otros se evaden con el alcohol, otros se evaden con algún consumo de estupefacientes, otros se evaden, y todo eso va afectando. Entonces, ojo, pasó, pues así fue la vida, pero verdaderamente, ¿qué estás haciendo para que tu vida sea diferente? Independientemente de que hay que trabajar todas las frustraciones porque te cambió la vida. Tú tenías un plan de vida y te lo cambiaron. Entonces, en esa nueva adaptación, ¿qué papel vas a jugar y qué rol quieres jugar? Y sobre eso, trabajarlo para que estés pleno con lo que puedas hacer. Fidel, ¿tú te sabes el cuento o la anécdota de las familias que se prepararon para ir a la playa, por ejemplo? Prepararon todo, traje de baño, y de repente, que viene siendo cuando reciben el diagnóstico, y de repente reciben que la ruta se le cambió y que van a un lugar frío, donde no tienen coach, donde tienen que salir adelante. Es muy linda esa historia, y eso nos pasa a muchos padres. Y me emociono porque siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, siempre queremos que nuestros hijos, pues, como el hijo mío de 12 años, esté jugando basquetbol, esté haciendo muchas cosas, pero lamentablemente y de la bendición que Dios nos permite tener, eso es lo que nos toca, y lo que tenemos que hacer es sacar adelante ese individuo que también, como los padres, Fidel, no preguntaron venir así, porque muchas veces tenemos que ponernos en los zapatos de ellos. Muchas veces mi hijo quiere hablar, quiere expresarse, quiere cantar, pero no puede. Pero desde el amor nosotros tratamos y la paciencia de hacerle ese acompañamiento, entendiendo que tenemos que cuidarnos. Mi esposo hace CrossFit, él corre el maratón con él se cuida, yo trato de darle su vitamina a mi esposo, por igual a mi hijo, pero por igual yo también, porque como mencionaste, el mayor rendimiento en la edad, en el tiempo, que yo pueda a cuidarme a mí para cuidarle a él, eso es lo que estamos haciendo, porque si yo no me cuido,
algún día o temprano voy a fallecer quizá de una enfermedad o quizá de no cuidarme y mi hijo se va a quedar solo. Entonces, pensemos en él, pero piensen en ustedes primero. Claro. Gracias, Fidel, de verdad, por este acompañamiento. ¿Y cómo podemos encontrarte en las redes sociales y cómo podemos encontrar tu libro? Gracias, pues en redes sociales como Fidel Espinosa, ahí me pueden encontrar y escríbanme y con todo gusto se los hago llegar sin ningún problema, no hay requisitos, no hay, de verdad quiero que sean mensajes que lleguen para al recibir mundo. el libro, cómpreme esto. Sí, claro. En la compra de $10,000 les mando el libro de regalo. No hay ningún requisito más que verdaderamente lo quieran leer y quieran pues compartirlo después, porque además ese sí es el compromiso. Si yo te lo doy a ti, si sabes de alguien que le pueda servir, por favor, mándaselo. Bueno, Fidel, te extiendo la invitación. Este programa es tuyo. Cuando quieras volver, tocar diferentes temas. No sé si conoce a Diana Lucová. Ella pertenece a nuestro programa ya por más de muchos años. Y de verdad que a nivel internacional también tenemos otro grupo de colaboradores internacionales. Y te extendemos la invitación. Me encantó la forma. Eso es lo que queremos. Profesionales que eduquen desde el amor, desde la pasión, pero también desde el profesionalismo, porque no es que vamos a venir aquí, ay sí, yo tengo amor, pero ¿qué tengo aquí? No, tenemos personas profesionales capacitadas, así que agradecerte de verdad por estar con nosotros este tiempo. Muchas gracias, Raquel, y un saludo a toda tu audiencia y gracias por prestármelos un ratito para platicar con ellos. A todos ustedes, no hay tiempo para más. De verdad que en estos momentos pues vamos a terminar el programa y me voy corriendo para la fundación a dar clase. Sí, porque que son diferentes áreas que me apasionan. Aquí estamos como productora, presentadora, pero ahora me voy corriendo para la fundación porque tenemos clase de 10 a 12 para educar a los padres precisamente en la educación especial. Y recuerden que el amor es esa magia diaria que convierte lo simple, señores, lo simple, en algo especial. Y nos recuerda también que siempre hay un espacio en nuestro corazón para hacer un cambio en el mundo y en la vida de los demás. Bye bye, mi gente, hasta el próximo sábado. Recuerden comprar los libros, el 20% va para la fundación. Ahí están todos mis libros, Fidel, yo soy la mujer que más escribe, Dios mío. Ahí están todos mis libros disponibles en Amazon. Y recuerden que tenemos ya los 2 últimos bestsellers, era justo. De tantos libros que he escrito, que por lo menos 2 se hagan bestsellers. Gracias también a nuestra comunidad por también darnos ese apoyo y agradecerle a Dios porque nos permite tener tanta creatividad, porque somos especiales, porque tenemos superpoderes, como dijo Fidel. Bendiciones, mi gente, bye bye. Cambiemos el mundo con Raquel Quezada. Esto no es un sueño. Esto es un grito claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola, mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor, y saber qué programación es tu favorita. Por favor,
No te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias.